El ayuno no es castigo al cuerpo, mis amados, es alineación de gobierno. En el diseño de Dios, el espíritu debería gobernar, el espíritu humano, el alma administrar y el cuerpo obedecer. Somos alma, cuerpo y espíritu. El que tiene que mandar es el espíritu humano. El espíritu debe de gobernar, el alma administrar y el cuerpo obedecer y no al revés. Pero cuando el pecado entró, ese orden se rompió. El cuerpo empieza a dictar, a gobernar, el alma a justificar y el espíritu queda silenciado. El ayuno trae ese orden. El ayuno que estamos haciendo restaura ese orden, el diseño original. Cuando el cuerpo se rinde, el espíritu recupera su autoridad. Cuando nosotros estamos ayunando, lo que hacemos es matar a la carne, es someter al cuerpo, es gobernar al cuerpo. Y cuando se doblega el cuerpo, el espíritu recupera su autoridad. Hay un conflicto entre la carne y el espíritu, porque nos dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 17. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Hay una guerra entre las dos cosas. No se trata de que el cuerpo sea malo, sino de que no fue creado para gobernar. No es que tu cuerpo sea malo porque Dios todo lo hizo perfecto. Después de hacer el hombre, dijo, está perfecto todo. No es que esa parte de nosotros necesitamos ese cuerpo para movernos en la tierra. Necesitamos ese cuerpo, necesitamos la voz, necesitamos la boca para predicar, para llevar, necesitamos nuestros pies. No es malo el cuerpo, pero no fue creado, no es el orden, no fue creado para gobernar nuestro ser. La carne se manifiesta cuando dicta horarios, exige satisfacciones inmediatas, rechaza disciplina, huye del silencio, controla las emociones y las reacciones. Ahí cuando ves, notas esas cosas en una persona, es su carne que está gobernando. Esa persona no puede hacer ni medio ayuno porque su cuerpo manda. El cuerpo no le da para hacer un medio ayuno. El cuerpo no le da para hacer nada. No puede, el cuerpo manda. Porque hay un ejemplo que siempre me gusta tomar. Si tú pones a una vaca negra, a una vaca blanca y le das mucho más a la vaca blanca o más a la vaca que más le das de comer, es la vaca que va a ganar. Si le pone a los dos a confrontarse, pelear, la más fuerte es la que va a ganar. Entonces, si siempre gana la carne, es porque se alimenta más la carne. Necesitas matar la carne, necesitas debilitar la carne para que pueda gobernar el espíritu. El ayuno es como un acto de rendición, de decir me rindo. Ayunar no es solamente dejar de comer como lo hemos visto en las clases anteriores. No es dejar de comer, por ejemplo, ese ayuno de dañar ciertos alimentos. El ayuno es declarar de que no todo lo que quiero me gobierna. No me gobierna la carne, no me gobierna todo lo que estás dejando en ese ayuno de Daniel. No lo necesito para vivir, para sobrevivir. No todo lo que siento decido. No todo lo que mi cuerpo pide obedezco. No es que tu cuerpo no lo va a pedir. Tu cuerpo te puede pedir un pedazo de carne durante los 21 días. El cuerpo vas a empezar a oler carne por todo lado, en cada rincón, y el cuerpo va a desear. Pero si el espíritu es más fuerte, doblegas la carne, vas a resistir. Cuando el espíritu gobierna, por más que te lo pida tu cuerpo, no obedeces. Por más que lo sientes, no decide, no es por el sentimiento, sino por el propósito.
La palabra nos dice, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Cuando el cuerpo se rinde, ¿qué es lo que sucede? Cuando tu cuerpo se rinde, se somete a tu espíritu. El espíritu se activa. Cuando el cuerpo se rinde, el espíritu sube. El cuerpo baja, el espíritu sube automáticamente. La conciencia se afina, la voluntad se fortalece, el oído espiritual se abre. Jesús es un modelo de sujeción total. Vemos en Mateo capítulo 4, nos habla, Jesús ayuna antes de ejercer su ministerio público. Decimos su ministerio público, ya había empezado, pero su ministerio público, antes de ejercer su ministerio público, él ayunó. El diablo, que lo que hizo, tentó el cuerpo de Jesús. Jesús respondió desde el espíritu, no desde lo que sentía su cuerpo. El cuerpo le estaba pidiendo comida, pero no respondió a la necesidad del cuerpo, respondió desde el espíritu, porque su espíritu gobernaba y no su cuerpo. Dice la palabra que él tenía hambre y tenía sed. No dice que nunca sintió hambre ni sintió sed. Sintió hambre, sintió sed. Y más dice la palabra que Satanás lo llevó arriba, o sea, lo llevó. En un momento decir que el diablo lo llevó a Dios arriba para mostrarle, para tentarlo. Durante el ayuno, quizás alguien te va a decir, vamos a ver tal cosa, y te deja llevar por no, el diablo te lleva para tentarte y tú por tu cuerpo, por la debilidad, te deja llevar. Pero al llegar a ese lugar, vas a discernir que eso no es de Dios. Que eso no, hermana, vamos a orar por el ayuno. Y cuando llegas en la casa es puro chisme. Y te vas a dar cuenta, el diablo te llevó para tentarte. Ahí tienes que bajarte. Amén. Eso nos enseña algo poderoso. No solo de pan vivirá el hombre. El cuerpo puede tener hambre, pero el espíritu no negocia su identidad. El diablo tocó la identidad de Jesús, probó su identidad. Dice, si eres hijo de Dios, haz esto. No fue a la necesidad del momento. Si tienes hambre, transforma la piedra. No, si eres hijo de Dios porque estás pasando hambre. Si eres hijo de Dios, haz aquello. Tocando la identidad. La necesidad no puede negociarse con la identidad. No podemos permitir que la necesidad que estemos pasando negocia con nuestra identidad. El hijo era hijo de Dios, el hijo del hombre era hijo de Dios y pasaba hambre. El diablo se le presentó, el diablo lo tentó, le escupieron en la cara, le hicieron un montón de cosas, pero seguía siendo hijo de Dios. Amén. No debe de negociar tu identidad con tu necesidad. Y la única forma de no permitir y resistir es matar a la carne para que gobierna el espíritu. Cuando la carne muera, cuando sometes a la carne, la necesidad de la carne pasa por ser secundaria y gobierna el espíritu. Por más que lo siento, por más que lo deseo, no lo hago, todo me es lícito, no todo me conviene. Amén. Vamos a marcar el Salmo capítulo 40, versículo 8. Voy a leer, dice la palabra, Salmo 40, versículo 8. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Lo que antes costaba, al matar la carne, fluye. Hacer la voluntad de Dios
te agrada, no te cuesta, no te pesa, no es un peso, ya no es que nadie tiene que forzarte porque te agrada, te deleitas en obedecer a la voz de Dios. Cuando la carne muere, la sensibilidad espiritual aumenta. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 14. Si alguien lo puede buscar rápidamente, Hebreos 5, 14. La sensibilidad espiritual aumenta cuando matas a la carne, cuando sometas a la carne, cuando doblegas a la carne y gobierna el espíritu. La sensibilidad espiritual aumenta. Hebreos 5, 14. El que lo tenga primero, Hebreos 5, 14. Amén. Dice, pero el alimento sólido es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Palabra del Señor. Gracias, mi amada. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Ayunar entrena los sentidos espirituales. Cuando ayunamos, estamos entrenando los sentidos espirituales. ¿Qué es lo que sucede cuando doblegas la carne? Otra cosa que sucede cuando matas a la carne pierde dominio progresivamente. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ustedes lo tienen que hacer, no lo va a hacer Dios, porque está diciendo, hagan morir en ustedes lo terrenal. Eso no lo va a hacer ni Dios ni el Espíritu Santo, no lo va a hacer. Eso es, nosotros somos los que lo tenemos que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando ayunamos estamos haciendo morir, estamos matando lo terrenal en nosotros. Es el trabajo de nosotros. Hay algunas denominaciones o religiones que no creen en el ayuno y son hombres y mujeres carnales. No creen en el ayuno, no creen en cuantas cosas, pero creen en el juicio y creen en un montón de cosas. No es cierto, el manto religioso no se debilita en un día, se somete con constancia. No es que ya hago un ayuno y ya soy hombre, mujer nuevo. Con constancia. Por eso debemos de practicar el hábito de ayunar y no estar ayunando mañana, tarde y noche, todos los días ayunando, porque hay personas que ayunan todos los días y no hay ningún cambio en ellos. Amén. Algunas señales de que el Espíritu está gobernando. ¿Cómo vas a ver que el Espíritu está gobernando en tu vida? Vas a notar que las reacciones son más controladas, que hay menos ansiedad en tu vida. Hay hambre y sed por la palabra, por la presencia de Dios. Hay una convicción sin condenación, una paz que va en aumento, una paz a una incomodidad física. Hay mayor claridad al orar. Esos son señales de que el Espíritu está gobernando tu vida. Cuando hay ansiedad, cuando no hay claridad al orar, cuando no puedes controlar las reacciones, cuando hablamos de reacción, para que haya una reacción tiene que haber una acción. Y uno dice, no puedo controlar la acción de la persona, pero sí puedo controlar mi reacción. Entonces, cuando una persona viene y acciona de forma indiferente, de mala forma, te trata mal, como reaccionas va a decir que si tú eres una mujer carnal o espiritual. Cómo reaccionas a los insultos, cómo reaccionas a las amenazas, cómo reaccionas a las acusaciones, dice que si está gobernando tu espíritu o tu carne. Cuando hay paz y estás intranquilo constantemente, está gobernando la carne, no el espíritu. Antes de cada comida compartida, como estamos haciendo un ayuno donde podemos comer ciertas comidas, antes de cada comida tenemos que orar.
tener práctica, orar antes de cada comida. Amén. Antes de cada comida. Y prestar atención también por la misma ansiedad de no estar comiendo por demás. Porque al poder, al no estar, al estar permitido comer ciertas cosas, muchas veces nos agarra ansiedad y queremos estar comiendo cada rato, poder sujetar, ¿no es cierto?, en la carne. Durante el ayuno de Daniel, por ejemplo, en vez de 3 platos al día, elijo comer 2 o un solo plato, porque de por sí al poder comer no lo siento como un ayuno, porque mi ayuno es con agua. Cuando hablamos del ayuno de Daniel, una vez ministramos sobre el tema, ¿cuál es tu ayuno? ¿Alguna vez le ha preguntado a Dios, cuál es mi ayuno? Porque la Biblia habla del ayuno de Esther, ayuno de Daniel, pero ¿cuál es el ayuno que Dios le dio a Geraldina? ¿Cuál es el ayuno que le dio a Erika, a Rosy, a Cristina? ¿Cuál es tu ayuno? Mi ayuno es sin nada. Y si no lo hago sin nada, no siento siquiera que estoy ayunando, porque estoy comiendo. Por eso el ayuno de Daniel lo hago de forma controlada. Amén. Eso es una forma también de sujetar a mi carne. No estoy diciendo que todos que coman un solo plato. Pueden comer igual su desayuno, almuerzo, merienda, media tarde, mientras que sean la comida que pueden comer, la comida permitida. Amén. Pero no sobrepasarse y estar comiendo todos los días, cada rato, cada hora, por la misma ansiedad, porque la carne sigue gobernando. Antes de cada comida permitida, se tiene que orar. Orar, pedirle al Espíritu Santo, gobierna mis deseos y mis decisiones. Un día de esos 21 días, que si el cuerpo te dice, come, agarra y toma un vaso de agua. Espera hasta la hora de comer. O come, agarra y ve en tu cuarto, ponte a orar, no solo de pan vive el hombre, ponte a orar y el hambre se te va a pasar. Hasta esperar la hora exacta que tienes que comer. Sujeta tu carne. Nadie se muere por un día o por una hora o por sacarse un plato de comida. En África, siempre se menciona África, pero hay muchos países en Latinoamérica donde la gente está muriéndose de desnutrición. Pero como es el ícono de la pobreza, ¿no es cierto? Ese continente, siempre todo el mundo menciona África. Vamos a mencionar también. En África hay niños que pasan días sin comer y no se mueren enseguida. 2, 3, 4 días, una semana sin comer, sin beber y no se mueren. Tú no te vas a morir por media hora sin comer. Amén. ¿Qué áreas de tu vida gobierna aún el cuerpo? ¿Dónde ceda? Pregúntate, ¿dónde cedo fácilmente por cansancio, por hambre o por emociones? Pregunta, ¿estoy entrando mi espíritu o complaciendo mi carne? Haz esa pregunta y analiza las respuestas para ver si está gobernando la carne o el espíritu. Como anoche estudiamos de acallar lo externo, apagar lo externo para poder escuchar lo eterno, tenemos que silenciar la carne para escuchar la voz de Dios, matar a la carne para poder escuchar la voz de Dios. Amén. Él siempre habla, Dios siempre habla, como dijimos anoche, pero no siempre somos capaces de escuchar. El problema no es la ausencia de la voz de Dios, sino el exceso de ruido interno. Y el ayuno no obliga a Dios a hablar. No es que voy a ayunar para que Dios hable, no es una obligación.
El ayuno provoca, amén, provoca, pero no obliga a Dios a hablar. El ayuno calla las voces que compiten con él. Eso es lo que hace el ayuno, calla las voces que compiten con él, porque la carne grita, el alma razona, el espíritu susurra y necesitamos callarlos. Amén, necesitamos callarlos para poder escuchar la voz de Dios. Hemos visto que hay 3 tipos de ruido que apaga la voz de Dios. El ruido de la carne. La carne genera ruido a través de la ansiedad, impaciencia, apetitos desordenados, cansancio sin descanso espiritual. Tenemos que aprender a descansar. Los ministros tienen que aprender a descansar. Amén. Para evitar el ruido de la carne, del cansancio, el cansancio espiritual afecta al ministerio. La impaciencia, la ansiedad, eso no es más que sentimientos, es el espíritu de ansiedad. Tenemos que echarlo fuera. El ruido del alma. Vemos en el Salmo 42, el Salmo 42, el salmista dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? El alma estaba haciendo ruido. Estaba alborotada el alma. Dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué tanta intranquilidad? ¿Por qué te preocupes tanto, alma mía? El alma hace preguntas, se preocupa, imagina escenarios. No es mala, pero si no está sometida, confunde la dirección de Dios. Y hay cosas que por el abatimiento del alma y creemos que es Dios que nos está hablando. Y si no tenemos discernimiento, no vamos a entender que es el ruido del alma. No es el sonido de Dios, es el ruido del alma. Y el tercer ruido es el ruido externo. Primera de Reyes, capítulo 19, nos habla desde versículo 11 al versículo 12. Lo marcamos para leerle en casa. Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en el silbo apacible y delicado. Dios no compite con el ruido. Él espera que nosotros lo apaguemos. A veces estamos tan acostumbrados al ruido que creemos que para que se manifieste Dios tiene que aparecer con un terremoto. Y a veces Dios aparece con un silbo apacible. No tiene que estar gritando, saltando siempre en todos los cultos el pastor para que Dios hable. A veces puede llegar y habla con una paz, con una tranquilidad y Dios se manifiesta. Hay una mujer que yo admiro que es Kathryn Kuhlman. Kathryn hablaba con una delicadeza. Kathryn hablaba con una dulzura. Kathryn hablaba con una, susurraba, porque tenía tanto miedo de lastimar al Espíritu Santo, de insultar al Espíritu Santo, y ahí con una, parecía poesía, parecía poeta, más que todo, Kathryn. Como predicaba, como hablaba, era poesía. Poesía de amor al Espíritu Santo, y ella no necesitaba hacer muchas cosas ni tanta gritería, y el Espíritu Santo se movía, sanidad, milagros. Ahora bien, hay tibieza espiritual. No estoy hablando de que gente tibia, gente fría, que la palabra se tiene que ministrar con denuedo. No sin vida, porque estamos predicando una palabra de vida. Dios es vida, y obviamente como fuego, cuando se prende el fuego, te hace saltar, te hace silbar, pero Dios no solamente es fuego. A eso voy. Dios no solamente es fuego. A veces Dios va a decir, bueno, hoy se adora, solamente se adora en el culto porque quiero que me adoren. Y Él es quien manda. Si somos sus siervos, debemos de obedecer. Y hoy vamos a adorar.
y vamos a tomar más tiempo en la adoración, porque el Espíritu Santo nos está haciendo discernir que Dios quiere que le adoremos, y Él habita en medio de la alabanza, de la adoración de su pueblo, porque quiere desatar algo, preparar la atmósfera. Él nos está guiando, el Espíritu nos guía a toda verdad. Si el Espíritu nos guía a hacerlo de esa forma, lo hacemos. Hay gente que se apresura en el oculto para saltar la parte de la adoración y de la alabanza. Durante la alabanza y la adoración están en el baño retocándose, están en el kiosco, están caminando de acá para allá, esperando que llegue la palabra para escuchar nada más, y se pierden la mejor parte. Se pierden la mejor parte. El ayuno es como herramienta de afinación espiritual. Así como un instrumento necesita afinación, el espíritu también necesita afinación. Dice en el libro de Amos, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas. Nada, absolutamente nada hará el Señor sin antes de revelar a su siervo los profetas. El ayuno limpia la sensibilidad, aumenta discernimiento, reduce impulsividad, ordena prioridades, abre el entendimiento espiritual para poder entender las cosas. Tenemos que hacer una diferencia entre oír y escuchar. A veces se oye, no se escucha. Mateo capítulo 13, versículo 15, dice la palabra: oyen con los oídos y no entienden. ¿Cómo puede ser? Oyen y no entienden porque no hay entendimiento. El oír es biológico. Amén. El oír es biológico. Yo hablo y escuchas porque no eres sordo ni sorda. Oyes porque no eres sordo ni sorda, biológicamente, por el oído. Pero escuchar es espiritual. Cuando la carne se silencia, la palabra penetra más profundo, porque no solamente oyen con el oído, sino escuchen la voz de Dios por medio de la palabra, por medio de ese sermón, por medio de ese estudio, por medio de esa predicación. Oyen, están oyendo la voz del siervo, de la sierva, y están escuchando la voz de Dios, la dirección de Dios, mientras habla el siervo o su sierva. La corrección no ofende. La dirección no se discute. Porque estás convencida cuando Dios te corrige. Te sientes amado, amada. Papá me está corrigiendo para ir por más. Algunas señales de que estás escuchando a Dios y no a la carne. Produce obediencia, no excusas. Cuando Dios habla, obedeces. Cuando es la carne, hay excusa. Te dicen, haz esto, es que sí, es que, y que sí, que te ahí, y empezamos con las excusas. Se confirma la palabra. No genera prisa desordenada. No apela orgullo. La voz trae paz, aunque confronte. La voz de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, trae paz, aunque haya confrontación. La palabra nos dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Cuando llega la sabiduría divina, cuando escuchamos la voz de Dios y nos llegue la sabiduría divina, aunque te confronte, te va a traer paz porque es pacífica, aunque sea algo que confronte, trae paz, porque primeramente es pura y después pacífica. Amén. Tenemos que tomarnos tiempo de silencio intencional en la presencia de Dios. Decir: aquí estoy, Señor. Heme aquí, te escucho.
Cuando Dios llamó a Samuel, lo llamó de noche, cuando el cuerpo descansaba, cuando el ruido externo se apagaba, donde más podía escuchar. Dios lo podía llamar de día, pero apareció, dice, cuando estaba acostado, y Dios lo llamó, escuchó. Orar en la noche, en la madrugada, es muy poderosa. Por eso siempre recomendamos hacer los altares en la noche, en la madrugada, para poder oír, escuchar la voz de Dios. Cuando el ruido externo se apaga, apagamos el ruido del alma, el ruido de la carne, para poder escuchar la voz de Dios, tener un tiempo de silencio intencional. Habacuc decía, estaré en mi atalaya y veré, Habacuc 2, capítulo 1, estaré en mi atalaya y veré para ver lo que se me dirá. Intencionalmente decía, yo voy a velar, yo voy a hacer una vigilia para ver qué es lo que Dios me quiere decir. Intencionalmente buscaba escuchar la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios, pero no quieres negociar tu sueño? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? No puedes apartar 40 minutos, una hora para escuchar el estudio, 15 minutos el altar, pero quiere que Dios te hable, que Dios te dé dirección, que Dios, así como tipo de adivinación, forzando y entrar en lo espiritual, como obligándole a Dios, háblame, pero algo tienes que hacer. Estate ahí como atalaya, vela para ver qué es lo que se te va a decir. Conéctate, qué es lo que Dios te va a decir por medio del estudio. Lo que vas a oír con tu oído para escuchar la voz de Dios, acallando las voces que tú tienes que callar. Vamos a orar. Nos detenemos aquí y le dejaremos tiempo a los intercesores para seguir con el altar. Amén. De oración de intercesión. Dile, Padre, haga esa oración, una oración profética, esa declaración. Repite conmigo, diga, Señor, hoy silencio mi carne, silencio mis pensamientos, silencio mis emociones. Apago toda voz que no viene de ti. Afino mi espíritu para oír con claridad. Declaro que reconozco tu voz y no seguiré la del extraño. En este ayuno, Señor, mi oído espiritual se abre. Habla, Señor, que tu siervo, que tu sierva escucha. Dile, habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu siervo, tu sierva escucha y dispuesta a obedecer a tu voz, Señor. Háblanos durante estos 21 días, Señor. Háblanos en las devocionales, háblanos en el altar, háblanos en los estudios, háblanos durante el día, háblanos aún en el tiempo que tomamos para bendecir la comida. Háblanos. Dile, Señor, hoy rindo mi cuerpo como instrumento de justicia. Renuncio a vivir gobernada por impulsos, emociones y deseos pasajeros. Declaro que mi espíritu, lleno de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toma el gobierno. Mi carne se somete ahora, mi alma se alinea ahora y mi espíritu se fortalece ahora en el nombre poderoso de Jesús. En este ayuno recupero autoridad, la autoridad que perdí por el pecado, la autoridad que perdí por dejarme gobernar por la carne. Recupero esa autoridad en el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo dice amén, amén
y amén. Que el Señor te guarde y te bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos conectamos mañana para seguir con nuestro estudio. No te desconectes. Sigue en el altar. Amén. Sigue en el altar que van a seguir los intercesores bajo guía de los pastores Feria, el pastor Truco. Van a seguir el altar, que cada uno tome un tiempo para orar. Amén. Cada uno tome un tiempo esta noche para orar. Hemos terminado un poco más temprano el estudio para que puedan tomar ese tiempo, porque el Espíritu Santo nos está haciendo sentir que necesitamos orar más. Amén. Necesitamos orar más. Así que los que están conectados, cuando termine uno de orar, prende su micrófono, ore, habla con el Padre. Dile: Señor, estoy aquí. Heme aquí, tu siervo oye, tu siervo escucha. Amén.